La Biblia explica que en los postreros días vienen días complicados y las personas comienzan a vivir de una forma muy centrada en sí mismas. Y eso vemos hoy en día. Hay personas que hasta se vuelven muy difíciles de lidiar, muy difíciles de soportar. Y vemos una descripción muy exacta de nuestra sociedad. Fue escrito hace casi 2000 años en 2 Timoteo 3, del 1 al 5. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán hasta apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Yo creo que esto vemos claramente hoy en día. Hay personas muy centradas en sí mismas y pues son difíciles de tratar, son difíciles de soportar. ¿Cómo, ¿Cómo nos llama Dios a marcar una diferencia? Conectando vidas, fortaleciendo la fe, guiando con la verdad. Verdad en amor, conectando la palabra de Dios a tu vida. Pues la verdad, la Biblia enseña que cuando uno conoce el Evangelio de Cristo, todas las cosas cambian. El libro de Colosenses es un ejemplo de esto. Los primeros 2 capítulos habla sobre nuestra identidad en Cristo, sobre cómo descubrimos vida eterna en Él, esperanza, perdón de los pecados en Él. En Él estamos completos, en Él tenemos una herencia eterna, en Él el Señor nos acepta y wow, es una identidad maravillosa. Y eso también llega a influir sobre nuestra forma de ser. Ya no queremos ser esos amadores de los deleites más que de Dios. Ya no queremos ser amadores de nosotros mismos, de ingratos y contenciosos, ¿no? Queremos más bien agradar a Dios. Pero aún estamos siendo rodeados de esas personas que aún no han alcanzado esa madurez. Estamos todos en proceso, entonces incluso en las iglesias a veces nos molestamos. A veces entre los hermanos o en la misma familia es difícil llevarnos bien y mucho más con las personas de afuera que viven para sí mismas y no quieren nada que ver con Dios. Entonces, ¿cómo vivimos? ¿Cómo tratamos con esas personas? Colosenses 1 y 2 habla sobre nuestra identidad en Cristo. Colosenses 3 y 4 hablan sobre la aplicación de eso. Y una gran parte de eso es precisamente esto de lo que estamos hablando. Nuestro trato de las demás personas. El ahora qué del Evangelio. Si has llegado a conocer el Evangelio, tú puedes comenzar a ver a esas personas con ojos muy diferentes. Y vamos a aprender 2 principios muy grandes aquí, especialmente de Colosenses 3, versículo 17 y Colosenses 3, versículo 23. Dice así: todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Colosenses 3, 23 dice: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. 2 principios grandes. Aquí vamos a explorar estas ideas. Cómo tratar con personas difíciles y realmente con todas las personas es hacer todo en el nombre del Señor y como para el Señor. Vamos a considerar qué significa esto. Primero, tratar a otros en el nombre del Señor. Ese versículo 17 enseña que nuestro trato de los demás es en nombre de Jesús. Es decir, les tratamos como Jesús les trataría. No es una cuestión sobre cómo trataba yo a las personas anteriormente, sino cómo trataba Jesús a las personas. En nombre de quiere decir que hacemos las cosas bajo su autoridad. Hacemos las cosas como Él nos mandó. Literalmente le representamos en nuestro trato de los demás. Le representamos ante los otros como si estuviéramos en el lugar de Jesús frente a ellos. Juan 20, 31 es un ejemplo de esto. Dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. En su nombre quiere decir bajo su autoridad. Él hizo posible que tuviésemos vida en Él. Hechos 4:12 también habla de eso. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es su autoridad, es su obra. Estamos en Él, somos salvos.
Juan 14:13 dice, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, dice Jesús, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Entonces, en mi autoridad, bajo mi representación, mi autorización. Primero de Juan 5:14, la misma idea. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Conforme a su voluntad, en su nombre, es decir, bajo su mandato y representándole a Él. Debemos tener mucho cuidado sobre cómo representamos a Jesús. Si presumimos representar a Jesús, estar haciendo algo en nombre de Jesús sin que el Señor nos haya comisionado o sin que realmente sea una buena representación de Él, las consecuencias son muy graves. Algunos falsos profetas estarán frente al Señor en ese día final. Mateo 7:22 y 23. Jesús dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Ahí está, representándote. En tu nombre, en tu autoridad echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. 23 dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Muchos hacen cosas en nombre de Jesús, pero no es una buena representación de Él, porque no le conocen a Jesús. Ahora, para poder representar a Jesús ante las personas, sean las personas que, bueno, son amigos míos, son personas cercanas, personas con quienes me llevo bien, o personas difíciles, debo estar caminando con Dios, debo saber quién es Él y saber quién soy yo en Él. ¿Por qué? Él me ha declarado que soy un representante suyo en la tierra. No debo ser como esos falsos profetas. Ezequiel 13, en el Antiguo Testamento, hay una mención de ellos también. Vieron vanidad, dice, versículos 6 y 7. Adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová. Jehová no los envió. Con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. ¿No habéis visto visión vana? ¿No habéis dicho adivinación mentirosa? Pues decís, dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Es muy grave esto. Representar a Jesús, tener el título de cristiano, pero tratar a los demás no como Cristo trataría a los demás. No como un buen representante de Él. Si quieres saber cómo tratar con las personas difíciles, cómo soportar esas personas difíciles, mira cómo trataba Jesús a esas personas difíciles. Mira cómo vivía Jesús frente a las acusaciones injustas. Mira cómo vivía Jesús frente a los que le hacían mal o buscaban hacerle algún mal. Mira cómo trataba Jesús ante los amigos que lo traicionaron, lo abandonaron. Mira cómo trataba Jesús a las personas que siempre estaban rodeándole. Pues somos llamados a representar a Jesús aquí en el mundo. Jesús dice en Juan 20:21, entonces, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. El apóstol Pablo describe de esta forma en 2 Corintios 5, 19, 20, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Somos sus representantes, somos sus embajadores. Entonces cuando vemos en Colosenses 3:17, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Es decir, todo, mi palabra, mis acciones, mis actitudes, mi trato de los demás, mi forma de ser, mis ideas, mis planes, mis pensamientos, es en el nombre de Jesús, bajo su autoridad, conforme a su ejemplo. ¿Estás viviendo de esa forma? La razón que nos metemos en problemas con las personas difíciles y chocamos es que no queremos hacer las cosas en el nombre del Señor, sino en nuestro nombre. O queremos hablar como si fuéramos representantes de Jesús, esperando que Él confirme lo que digamos, pero no actuamos conforme a su autoridad y su palabra. El mundo debe ver a Dios obrando en nosotros y luego a través de nosotros. Primero de Juan 4 habla sobre el amor de Dios que llevó a Cristo hasta la cruz del Calvario y puso su vida por la nuestra. Y luego dice en 1 Juan 4:11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros.
Hay muchas menciones en ese capítulo, en esa sección de escritura en 1 de Juan 4 y 5 sobre el amor de Dios. Y hay una frase que parece fuera de lugar. Ahí dice, nadie ha visto jamás a Dios. Pero ¿cómo verá el mundo a Dios? Si Dios está en nosotros, cambiándonos, transformándonos, si hemos recibido su amor, ahora vivimos en ese amor, ahora reflejamos ese amor, ahora el mundo verá a Dios en nosotros y veremos que hacer las cosas en nombre del Señor cambia totalmente nuestro trato de los demás. Jesús nos dejó un ejemplo para seguir. Primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Cómo trata Jesús a los demás? ¿Cómo vivía Jesús en el mundo injusto frente a tantas injusticias de nivel muy pequeño hasta niveles muy internacionales? Jesús trataba a las personas con respeto y con valor, los más pequeños y los más grandes. Jesús daba tiempo y atención a todos, hombres, mujeres, ancianos, niños. Él tenía tiempo para ellos. Jesús trataba con amor y paciencia a las personas hasta muy difíciles de llevar. Él trataba con gracia y misericordia, con mansedumbre y con servidumbre también. Él se vino para servir a los más indignos. Ahora, ¿cómo vas en esto? ¿Representas bien a Jesús en tu trato de los demás? ¿Representas bien a tu Señor y Salvador, el que te llamó por su gracia? Ahora tú eres su embajador en la tierra. ¿Le estás representando bien? No solo es hacia los que te tratan bien, sino también hacia los que no lo hacen. Tus hermanos espirituales, tu familia, tus vecinos, tus compañeros, tus jefes en el trabajo, hasta tus enemigos, los que buscan tu mal. ¿Amas así como ama Cristo? ¿Das respeto y valor así como Cristo lo hace? ¿Eres paciente, manso y lleno de gracia? El Señor dijo a los que estaban muy cargados por la religión, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Luego dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. En nuestro trato de los demás deberíamos comenzar a reflejar esa naturaleza de Dios. Difícil porque humanamente vivimos como en esos postreros días, que esa descripción que leímos al inicio, amadores de nosotros mismos, amadores de los deleites más que de Dios, ingratos, implacables, pues nosotros queremos contender por todo y pelear por todo y queremos desobedecer, somos mentirosos naturalmente, pero en Cristo comenzamos a ver un cambio. Comenzamos a tratar a las personas como Cristo trata a las personas. Eso es tratarles en el nombre de Jesús, que otros vean a Cristo en nosotros. Hay una segunda idea aquí, y solamente son estas dos ideas, y van de la mano. Parecen opuestas, pero van de la mano. Son dos caras de la misma moneda. Entonces, en Colosenses 3:17 habla de hacer todo en el nombre del Señor Jesús. Ahora el versículo 23 dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Tratar a otros como al Señor. Primero es tratar a otros como el Señor los trata, y segundo es tratar a otros como al Señor. Y ahora estamos viendo el otro lado. El versículo 23 nos enseña nuestro trato a otros debe ser para Jesús. O sea, les tratamos como si ellos fueran Jesús mismo frente a nosotros. Eso es difícil para nosotros entender y creer. Esa porción de Colosenses 3 fue escrita a siervos, literalmente esclavos. Ellos estaban muchas veces sirviendo bajo una autoridad, una persona un poco difícil, contra sus propias voluntades, algunos de los cuales tenían amos muy indignos de respeto. Pero Colosenses 3, 22 hasta 24 dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Es decir, que cuando ustedes, siervos, esclavos, están en una situación no muy deseada, no muy buena, no muy ideal, pero cuando sirven a sus amos terrenales hasta los difíciles, están no sirviendo a ellos, sino al Señor mismo. Y cuando lo hacen bien, lo hacen como al Señor mismo. La misma idea se comunica por el apóstol Pedro
en 1 de Pedro capítulo 2. Era un problema común para esa sociedad. Era importante, si vamos a demostrar la diferencia que hace el Evangelio en nosotros, imagínate cómo esto hubiera impactado a los amos malos. Porque 1 de Pedro 2, 18 hasta el 21 dice, criados, también siervos, esclavos, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Las dos ideas van aquí de la mano siempre. Yo trato a las personas difíciles como si estuviera representando a Cristo, pero también trato a las personas viendo cómo sirvo a Cristo. Y eso es difícil para nosotros a veces. Tenemos jefes que son un poco difíciles. Tenemos compañeros en el trabajo que son un poco difíciles. Tenemos padres que son un poco difíciles. Tenemos líderes políticos que son un poco difíciles. Pero cuando nosotros tratamos a las demás personas como si fuera Jesús delante de nosotros, ahí comienza a cambiar totalmente ese trato. Comenzamos a brillar la luz del Evangelio. Cada ser humano tiene valor porque cada ser humano fue hecho a la imagen de Dios. Los antiguos teólogos hablan del imago Dei, latín por decir imagen de Dios. Ser imagen de Dios tiene un aspecto sustantivo, es decir, que nuestro cuerpo, alma y espíritu, así como Dios existe en Padre, Hijo, Espíritu Santo, nosotros también somos una tricotomía. Primera de Tesalonicenses 5:23 habla de esto. El mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a imagen de Dios. A diferencia de los animales que sí tienen alma, tienen intelecto, emociones, a veces tienen voluntad, pueden decidir hacer ciertas cosas y tienen cuerpo, pero no tienen espíritu. Nosotros tenemos también ese espíritu en el cual tenemos comunión con Dios. Pero ser imagen de Dios también tiene un aspecto funcional. El Señor cuando hizo al ser humano, le dio autoridad y dominio. Entonces, esa función, así a imagen de Dios. Génesis 1:26 al 28 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre en nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves del cielo, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. A diferencia de los animales, los seres humanos somos imagen de Dios, somos con ese aspecto sustantivo, cuerpo, alma, espíritu, ese aspecto también funcional, dominio, autoridad. Pero ser imagen de Dios también tiene un aspecto relacional, amar y conocer a Dios. Santiago 3, 8 y 9 dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella, con la lengua, bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Entonces, frente a nosotros, otras personas, relacionalmente, hay que ver que otros son hechos también a imagen de Dios. No podemos separar esto. ¿Cómo trataríamos a Jesús si Jesús estuviera delante de nosotros y no ese jefe difícil, no ese amigo obstinado, no ese vecino que siempre te saca la piedra, como decimos en Colombia, que te molesta, te fastidia? ¿Cómo trataríamos a esa persona si fuera Jesús mismo delante de nosotros? Con un poco más de honra y respeto, con un poco más de servicio y atención preferencial, con un poco más de gratitud y asombro, un poco más de humildad y reverencia. Si fuéramos honestos, nuestro trato de los demás cambiaría si fuera Jesús delante de nosotros y no esas otras personas distintas. ¿Pero por qué? ¿Por qué es así? Cuando servimos a otros, estamos sirviendo a Dios. Hay que entender esto. Una y otra vez la Biblia lo enseña. Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra, el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún.
Cuando servimos a los santos, estamos sirviendo es a Él, a su nombre. En Romanos 12 también dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Romanos 12, 10 y 11. Es decir, cuando servimos a los otros, servimos es a Dios. Cuando somos generosos ante la necesidad de otros, estamos siendo generosos para con Dios. Dios no necesita nada. Pero dice en el Proverbio 19:17, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Cuando yo ayudo a los pobres, estoy sirviendo es a Dios. Estoy prestando es a Dios. También Filipenses 4 habla de esto, en versículo 16 al 18, una ofrenda misionera que mandó a los filipenses para la obra de Pablo, el misionero, el apóstol Pablo. Dice, pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido, tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Pablo dice, yo recibí una ayuda económica para seguir ministrando, pero fue para Dios. Ustedes cuando me dieron a mí, cuando me ayudaron a mí, estaban ayudando era a Dios. Cuando somos generosos es a Dios. ¿Cómo es tu trato de los más pequeños? Jesús hablaba de esto también, una parábola muy grande, pues en una enseñanza, dice en Mateo 25, 33 al 40, y pondrá las ovejas a su derecha, los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, fui forastero, me recogisteis, estuve desnudo, me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento, te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero, te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Es una parábola y luego habla con los del otro lado diciendo, ustedes no me sirvieron, no me visitaron, no me ayudaron. ¿Cuándo? Cuando vieron a los más pequeños y no prestaron atención. Entonces, en tus ojos, ese vago, ese niño mocoso, ese drogadicto, ese hermano obstinado de la iglesia, ese pecador, no merece respeto ni tampoco atención preferencial. Pero aún así, deberías servirle como para el Señor. Deberías tratarle con toda la dignidad, respeto, la honra, el servicio, como si fuera el Señor mismo delante de ti. Esto cambia todo. Esto sí lo cambia todo. ¿Cómo debería este principio transformar la forma en que sirvo en el ministerio? En cada relación Jesucristo juega ambos papeles. Debo tratar a mi prójimo como si yo fuera Cristo, representándole a Cristo, y como debo tratar a mi prójimo como si Él fuera Cristo. Hacerlo para Él, si fuera el Señor mismo delante de mí. Ambas pautas son revolucionarias y las dos juntas son doblemente revolucionarias. Cuando comenzamos a tratar a las personas representando al Señor y sirviendo al Señor, como si el Señor estuviera en nosotros, actuando a través de nosotros, y como si el Señor estuviera delante de nosotros, el objeto de nuestro servicio, eso cambia todo. ¿Cómo hago todo como Jesús lo haría en su nombre? Yo pensaría ante todo, ¿qué haría Cristo en esta situación? O más bien, ¿qué hizo Cristo en esta situación? Tengo que familiarizarme con su trato de los demás, sus enemigos, sus amigos, su familia, los grandes y poderosos y los ricos, los pobres, los menospreciados, los marginados de la sociedad. ¿Cómo era el trato de Jesús? Tanto mis palabras como mis hechos serían con un poco más de gracia, porque aprendo eso de Él. Daría el 100% en todo lo que estoy haciendo porque estoy representándole a Él. Meditaría en el amor de Cristo para conmigo, el que murió en mi lugar. Él busca siempre mi bien. Él inició el proceso de la reconciliación. Él es un amigo fiel y ahora quiero ser más como Él. ¿Y cómo hago todo para Jesús, no para el hombre? No sirviendo simplemente para ser visto. Tendría que ver más allá de mis prejuicios, ver más allá de mis sentimientos hacia esa persona, ese individuo, y considerar que Dios se merece lo mejor porque me dio
lo mejor. Dios está delante de mí. Me vaciaría de mí mismo para dar un lugar y un trato y un servicio preferencial a las demás personas, como si fueran Jesucristo mismo el objeto de mi servicio, mi amor. Es posible que tú nunca has llegado a conocer y creer en ese Jesús. Y ahí comienza realmente todo. Necesitas ser salvo. No puedes reflejar el carácter del Señor si no le conoces. ¿Te acuerdas de esos falsos maestros que Jesús dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no hicimos esto y aquello en tu nombre? El Señor dice, pues yo nunca los conocí. Más importante que simplemente tratar a otros como si fueran el Señor o tratar a otros como el mismo Señor los trata, es conocer al Señor, porque de ahí fluye todo lo demás. De ahí fluye todo lo demás. Cristo murió en tu lugar, recibió el pleno castigo que tú y yo merecíamos para darte perdón, para darte salvación, para darte una vida eterna. Lo único que te pide es que te arrepientas y deposites tu fe en Él para vida eterna, para salvación. Deja que Él cambie tu vida hoy. Cualquiera que haya sido tu confianza hasta este momento, si es en tu religión, en tus buenas obras, en tu familia, en tu dinero, en tu educación, suelta esa confianza y abraza únicamente el Evangelio de Jesucristo. Mira lo que Él hizo por ti. Mira que Él guarda su palabra, mira que Él es Dios y tú y yo no lo somos. Pero mira en amor que hizo posible que fueras salvo y solamente en Cristo. Y cuando descubres vida en Él, puedes comenzar a vivir esa vida. Puedes comenzar a echar raíces profundas en esa nueva identidad y luego dar fruto. ¿Cuál es ese fruto? Tratar a otros como el Señor los trata y tratar a otros como estamos tratando al Señor mismo. Eso es radical. Eso es diferente. El mundo no conoce eso, pero así va a conocer a Dios. Cuando nosotros los que sí conocemos al Señor, comenzamos a pensar así. Amigo, espero que este programa haya sido de ayuda, de bendición para tu vida. Si hoy tomaste la decisión de confiar en Cristo o si este mensaje haya sido de ayuda en otro aspecto de tu vida, deja un comentario o contáctanos por interno. Queremos celebrar contigo, queremos orar por ti. También puedes comunicarte con nosotros si tienes alguna otra necesidad de oración. También comparte el video con otras personas, suscríbete al canal para no perderte ninguna enseñanza. Y hasta la próxima. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos en este nuevo programa de Verdad en Amor, conectando la palabra de Dios con tu vida. Suscríbete y no te pierdas la próxima semana un nuevo programa solo en nuestro canal de YouTube.